la presencia del Señor, porque Él nos está tocando, porque su mano está tocando nuestro ser. Amén. Es lindo y es maravilloso y es especial. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Estas son mis palabras. Yo podría decir de que nosotros a veces buscamos, pero no hallamos, porque buscamos mal. Se parece a un versículo, pero la Biblia no lo dice exactamente así. Buscamos, pero buscamos mal. A veces buscamos cosas materiales primeramente. Pero hermanos, es algo lindo cuando nosotros buscamos de lo espiritual. Créanme, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos al Señor con esa intención y con ese deseo, con ese hambre y con esa sed de algo espiritual, el Señor nos lo da. Amén. Al menos yo lo he experimentado en mi vida. Si yo me rindo delante de su presencia, le digo: Padre, hoy he venido a buscar de ti, he venido a buscarte a ti. Hermanos, es algo poderoso como cuando nosotros buscamos de lo espiritual primero, el Señor se agrada y el Señor no nos lo niega y nunca nos va a negar de esas bendiciones espirituales, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Y la palabra de Dios lo dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás, dice, será añadido. Así que, ¿cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Les invito a que vayan conmigo a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y vamos a estar predicando en esta noche. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 21. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 5 versículo 15 al 21. Vamos a estar tomando esta lectura bíblica para la predicación de esta noche, esperando, hermanos, que esta palabra pueda ser recibida por todos, ya que es palabra de Dios. Yo simplemente soy un instrumento en las manos del Señor en esta hora, y yo me abandono en las manos de Él. Cuando usted lo haya encontrado, me confirma con un amén, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21. Gloria al nombre del Señor. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre maravilloso, te damos gracias por esta gran bendición que tú nos permites de poder estar en tu casa en esta noche, congregados, Señor, juntamente con nuestros hermanos, Padre Santo, con el propósito siempre de poder alabar tu santo nombre y de poder glorificarte, Padre bendito. Gracias porque tú eres siempre fiel. Gracias, Señor, porque cada vez que nosotros te buscamos, tú te manifiestas en nuestras vidas. Gracias porque cada vez que te pedimos de tu presencia, de tu espíritu, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, tú nunca nos niegas estas bendiciones. Muchas gracias por lo que has obrado, Señor, en este lugar y en el corazón de cada uno en esta noche, Padre. Gracias porque no tenemos dudas, Señor, que el Santo de Israel está en medio de nosotros
y que se ha manifestado, Señor, para fortalecer, para renovar, para restaurar, para dar aliento, para dar nuevas fuerzas. Y por ello te agradecemos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en esta hora. Y vamos a predicar tu palabra, Señor, Dios mío, con toda libertad y con toda autoridad, bajo la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Y si usted tiene gozo, alábele. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche, hermanos, al mensaje de hoy, ¿puede tomar su asiento? Al mensaje de esta noche le puse un título, y el título es Llenos del Espíritu. El título de la prédica en esta noche es Llenos del Espíritu, y el tema es Mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis. Hermanos, en una etapa de mi vida, más que todo en mi juventud, algunas veces lo he mencionado acá, la verdad es de que meditando yo en lo que yo era antes de venir a los pies de Cristo, realmente mi corazón se alegra con Dios y le agradezco al Señor por haber Él tenido grande misericordia para conmigo. Caminé desordenadamente, como tal vez muchos de los que estamos aquí presentes. Puse yo mismo mi vida en muchos riesgos y en muchos peligros, haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios y practicando cosas que a Dios no le agradan. Entonces, mire todas estas cosas, yo mismo poniendo mi vida en riesgos y en peligros. Por ejemplo, conduciendo bajo la influencia del licor o de las drogas a alta velocidad. Sin embargo, el Señor me libró y el Señor me guardó. Cuando yo recuerdo todas estas cosas, hermanos, realmente yo le digo al Señor, Dios mío, gracias. Gracias, porque si algo hubiese ido mal estando yo en esa condición, yo ya estuviera en el infierno en este momento. Pero le agradezco al Señor porque Él me dio vida, Él me dio oportunidad y ahora estoy acá. Y en este pasaje, hermanos, que hemos leído, ¿verdad? Específicamente el versículo 18 habla de un tema controversial. No sé cuántos han tenido esta conversación. Estoy seguro que a nuestro pastor muchos le han hecho esta pregunta de decir: pastor, ¿es malo beber alcohol o no es malo beber alcohol? ¿Verdad? Y a muchos nos interesa este tema, y el versículo 18 dice algo al respecto, en donde dice: no os embriaguéis con vino. Cuando estábamos en el mundo, hermanos, por ejemplo en mi caso, y muchas personas lo hicimos y muchas personas lo hacen hoy día, que usamos toda situación o usábamos toda situación como una excusa para beber. Había una alegría, había que celebrar bebiendo. Había una reunión familiar, una buena oportunidad, una buena ocasión para beber y para emborracharse. Celebración de un cumpleaños, la bebida. Es verano, hace calor, a beber, ¿verdad? Teníamos esa tendencia de acudir a este vicio, a este hábito de embriagarnos, de beber alcohol, de beber cervezas. Pero hermanos, como le vuelvo a mencionar, gracias a Dios que Dios ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Y ahora nosotros somos diferentes, porque ahora nosotros sabemos de que las sensaciones, la alegría, tal vez
que nos brindaba esas cosas era momentánea y era temporal, era en ese mismo instante. Pero en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, al siguiente día era una situación difícil. A veces al estar en ese estado nos complicábamos más la vida, nos metíamos más en problemas y hacíamos cosas vergonzosas que muchas veces al siguiente día no queríamos ni mostrar la cara de las cosas vergonzosas que hicimos en esa noche que estábamos bebiendo. Pero hermanos, ahora gracias al Señor que nos abrió los ojos y que nosotros dispusimos nuestro corazón, porque ahora, hermanos, tenemos una alegría. Venimos ante Él y le decimos: Padre, gracias por esta alegría, gracias por este gozo que tú me has dado. Si estamos alegres porque Dios nos concedió un bebé, le decimos: Padre, gracias, porque herencia de Jehová son los hijos. Si alguien nos visita tal vez de lejos, un familiar o un amigo, le decimos: Señor, gracias por esta oportunidad que tú me has concedido de poder convivir una vez más con mi familiar o con mi amigo, ¿verdad? O si tenemos problemas, venimos al Señor y le pedimos de Él su ayuda. Clamamos a Él como clamó Pedro cuando empezó a hundirse: ayúdame, Señor, porque sabemos que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vemos entonces, hermanos, cómo realmente nuestra vida ha cambiado. Nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar ha cambiado. Pero yo quiero, hermanos, resaltar que este cambio ha sido un cambio de provecho para nosotros. Ha sido un cambio que nos ha venido a beneficiar. Ha sido un cambio que nos ha venido a bendecir. Ha sido un cambio bueno para nosotros, porque ahora vivimos una vida mejor. Ahora ya no tenemos la necesidad de refugiarnos en todas estas cosas que nos traen tal vez una alegría momentánea o un placer momentáneo, una paz momentánea, temporal. Ahora nosotros tenemos una paz constante, siempre, todos los días, porque Dios es nuestra paz. Dios es el que nos da tranquilidad. Dios es el que llena todo en nosotros. Dios conoce la necesidad que yo tengo. Él conoce la necesidad que usted tiene, la necesidad que usted está pasando el día de hoy. El Señor la conoce. Y si usted con un corazón humilde y con un corazón lleno de fe le cree al Señor y se acerca a Él para pedirle su ayuda, yo le garantizo que el Señor le va a ayudar, porque Él está interesado en ayudarnos a nosotros. El ser humano siempre tendrá la necesidad de llenarse de algo. Cuando yo estaba en el mundo, siempre buscaba una manera de diversión o de placer, y muchos lo hicimos así, muchos los están haciendo así el día de hoy. Todos tenemos tendencias e inclinaciones a ciertas cosas. Somos atraídos a ciertas cosas, ¿verdad? La situación es, hermanos y hermanas, que en ocasiones somos atraídos por cosas que no son de provecho, no son de beneficio y mucho menos son de bendición, ni para nosotros ni para los que nos rodean. Muchas veces tenemos atracción a cosas que nosotros sabemos que si nos involucramos en esas cosas nos vamos a descarriar, vamos a recibir un golpe, vamos a tropezar o vamos a lastimar a nuestros seres queridos. Los versículos que hemos leído, en primer lugar, en el versículo 15, considero yo que nos hace un desafío. Este versículo dice, inicia diciendo mirad. Yo podría decir que nos está diciendo: ahora observen, pongan atención cuidadosamente de cómo están andando, de cómo están caminando en este mundo y delante de la presencia del Señor. Yo me hago esta pregunta, y leyendo este versículo y estudiando este versículo,
digo, Señor, realmente ayúdame a siempre tener cuidado de cómo andar, porque la verdad somos seres humanos y cuando sentimos, a veces ya estamos haciendo o ya estamos diciendo cosas incorrectas, cosas que al Señor no le agradan. Pero ahora preguntémonos nosotros, realmente, ¿cómo estoy caminando en este mundo? ¿Cómo estoy caminando delante de la presencia del Señor? Es lo que la palabra del Señor nos está preguntando en este versículo número 15. ¿Cómo? Miren con diligencia, dice, ¿cómo andéis? Y luego dice la primer sugerencia, dice, no como necios, sino como sabios. Dice entonces la palabra y nos está exhortando a que caminemos no como necios, sino como sabios. ¿Qué es ser necio? ¿Qué es la necedad? Dice que el necio, hermano, es ser ignorante. Dice que es ser ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Es alguien ignorante y es alguien que no sabe lo que podía o debía de saber. Entonces la palabra dice, miren con diligencia cómo están caminando en este mundo delante de la presencia del Señor, y nos exhorta a que no caminemos, dice, como necios, sino como sabios. ¿Y que es un sabio? Una persona, dice, que tiene sabiduría. Y usted y yo sabemos, hermanos, que nosotros somos sabios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y usted y yo tememos a Jehová, amén. Nosotros le tememos a Él y le respetamos a Él, porque Él es nuestro creador y Él es majestuoso y Él es grande y nadie se puede comparar a Él. Entonces es una persona que posee sabiduría y que tiene conocimiento, pero primordialmente que teme a Dios. Es una persona sabia. Entonces dice, no caminéis como necios, sino como sabios. Aprovechar bien el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Realmente los días son malos. Si nosotros observamos a nuestro entorno o si vemos las noticias en todas las naciones, hermanos, la maldad, realmente cuando vemos así, aparentemente se ve como que si la maldad, el mal está ganando más terreno que la luz que somos nosotros, el pueblo de Dios, que la mentira está abarcando más que la verdad. Entonces el Señor nos habla y nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. A veces platico con mi familia y les enseño a mis hijos y les digo, mijos, no se vayan a dormir muy noche, muy tarde, porque mientras más noche tú te vas a dormir, ya estás utilizando tiempo del siguiente día. Porque mientras más noche nosotros nos vamos a dormir, más tarde nos vamos a levantar y ya estamos entonces consumiendo el tiempo de nuestro siguiente día. Aprovechando bien el tiempo. Y nosotros como creyentes, hermanos, podemos aprovechar bien nuestro tiempo de muchas formas, pero lo más primordial y lo más especial y lo que el Señor constantemente nos quiere a nosotros enseñar y nos quiere a nosotros inducir es que busquemos su presencia, que busquemos su rostro, que busquemos su palabra, que le conozcamos a Él a través de su palabra y que perseveremos en la oración. Porque todas estas cosas, hermanos, son de provecho para nosotros, es de beneficio para nuestra vida, nos da crecimiento y nos da solidez espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Sigue diciendo, el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Insensato. La traducción, el significado de estas palabras, hermano, cuando yo lo estaba leyendo, realmente es algo fuerte, que tal vez si nos lo dicen puede ser ofensivo, pero aquí lo está diciendo en la palabra, en estos versículos. Y realmente insensato es alguien, dice, que le hace falta la sensatez, y en palabras más sencillas dice que es alguien que es tonto, ¿verdad? Dice entonces este versículo, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que nosotros, hermanos, seamos salvos. La voluntad del Señor es que nosotros lleguemos a la meta final. La voluntad del Señor es de que nosotros en ese día, cuando Él esté coronando a sus hijos, nosotros estemos en esa lista, que nuestro nombre esté en esa lista y que haya una corona con nuestro nombre preparado para cada uno de nosotros. Y que seamos, dice, hermanos, que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué es ser entendido? Entendido dice que es ser sabio, y que es también ser docto. ¿Y qué es qué significa ser docto? Dice que un docto es una persona que a fuerza y esfuerzo de estudios ha adquirido un conocimiento mayor que la que una persona común y normal tiene. Esta es una persona que es docto. Y qué lindo sería, hermanos, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para seguir adelante y esforzándonos para ser doctos en su palabra. Ese es el conocimiento, hermanos, que nosotros debemos de procurar todos los días, de ir creciendo. ¿Sabe, hermanos? A veces en nuestras iglesias hay un pensamiento erróneo, que muchos pensamos que solo el que predica debe de leer la Biblia, y eso no es así. Y a la misma vez que solo el que ministra la alabanza, que solo aquel que es miembro del grupo de alabanza debe de cantar, debe de alabar. Pero no, hermanos, todos tenemos esta responsabilidad de escudriñar las escrituras. Prediquemos o no prediquemos, este es el pan espiritual para nuestra vida, para nuestra alma. Y necesitamos nosotros, hermanos, abrir nuestra Biblia y leer la palabra de Dios para alimentarnos nosotros mismos. Entonces, una persona entendida es esa, una persona sabia, una persona que es docto, y una persona que es diestro, o sea, que es hábil, Dice el apóstol, entonces ahora nos da un ejemplo en el versículo número 18. Dice, no os embriaguéis con vino. El apóstol aquí nos da un ejemplo de caminar como necios y de caminar con insensatez, porque realmente, hermanos, es una necedad embriagarse con alcohol. Yo lo hice muchas veces y la verdad no le puedo mencionar algún beneficio que me haya causado a mí. No le podría decir alguna bendición que eso trajo a mi vida. Al contrario, me trajo mucho dolor, me trajo fracaso, me trajo mucho tropiezo, fue lo que me trajo. Entonces, primero el apóstol Pablo está diciendo, miren que no anden como necios, sino como sabios. El que se emborracha no es sabio. El que se emborracha con alcohol o con drogas no es sabio, no es una decisión sabia emborracharse. Y no es sensato el embriagarse. No produce nada bueno en el ser humano el embriagarse. Dice entonces, no os embriaguéis con vino. La embriaguéis con vino, con alcohol o con drogas,
no trae provecho, no construye, no fortalece y no es de bendición. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido y muchos lo aprendimos con golpes. Muchos lo aprendimos no a las buenas, como decimos, sino a las malas aprendimos. Porque tuvimos que llegar hasta abajo, hasta lo más bajo, para poder darnos cuenta que ese camino es un camino de perdición y es un camino destructivo, es un camino que lleva a la destrucción. En ello dice este versículo que hay disolución. En la embriaguez, en el emborrachamiento hay disolución. Del verbo disolver. Y le quiero compartir algunos sinónimos de la palabra disolver, y son desunir, deshacer, desbaratar, separar, alejar, desvincular y romper. Estos son unos sinónimos de la palabra disolver, o sea, disolución. Entonces la embriaguez dice, hace esto, en ella hay desunir. ¿Cuántos de nosotros perdimos más de algún amigo por estar borrachos? ¿Cuántos de nosotros no nos peleamos con algún amigo por estar borrachos? Se deshizo una amistad, una relación, se desbarató la confianza, tal vez a raíz de estar bajo los efectos del licor. Se separan de muchas amistades, se alejan. Muchos de nosotros, en mi caso, cuando estaba soltero, incluso esto me hizo alejarme de mis padres, porque mis padres me decían: mijo, el camino que tú llevas te va a terminar matando si no cambias la dirección a la que tú estás caminando. Pero cuando nosotros estamos en esa vida, no queremos escuchar que nos digan nada, porque nosotros nos creemos y que ya es nuestro propio dinero. Yo trabajé, yo lo gané, yo lo gasto como yo quiera. Pero hermanos, qué lindo hubiese sido que hubiésemos escuchado. Pero a la misma vez, en mi caso, yo creo que a pesar de que sufrí en ese camino, pero le agradezco a Dios por esa experiencia, porque ahora no tengo ni el menor deseo de regresar al mundo, porque sé que es un camino de perdición y sé que si yo regreso, olvidemos el fracaso, las desilusiones, los tropiezos terrenales, pero pierdo lo más grande, que es la vida eterna, si yo regreso al mundo. Pero todas estas cosas, hermanos, suena perfectamente como la obra de Satanás, que él dice que vino a matar, a hurtar y destruir. Y esa solamente es una forma que Satanás utiliza, hermanos, para destruir familias, para destruir relaciones, para deshacer amistades. Solo es una forma de las muchas. Por eso digo, es solamente un ejemplo que el apóstol da y dice: no os embriaguéis con vino, porque en ellos, en estas situaciones hay disolución, hay pérdida, hay separación. Muchas personas se alejan de nosotros porque nosotros, en mi caso, se alejaban de mí porque era muy borracho. ¿Quién quiere andar con una persona? ¿Quién quiere caminar o quién quiere tener a una persona de compañero o de amigo cuando tiene mala fama, verdad? Y eso es lo que uno se gana andando y viviendo de esa forma, una mala fama. Es lo que uno se gana. Dice entonces: disolución en la embriaguez, hay desorden, peleas entre amigos y familiares. Yo no sé si usted tal vez lo miró o lo experimentó. Yo vi en donde padres contra hijos se peleaban porque se ponían a tomar juntos, y entre la borrachera el hijo le decía al papá: ahora yo ya estoy grande y yo me recuerdo que tú me dabas mis hinchazos, y ahora sí es mi tiempo de desquitarme. Y un desorden.
y se hace algo, hermano, indebido, en donde el hijo le levanta la mano al padre, algo deshonroso delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Hay perversidad. ¿Cuántos de nosotros, estando bajo los efectos del alcohol, nos íbamos por caminos perversos? Problemas con la ley a causa de la mala conducta en un lugar público a raíz de estar ebrio. Muchos de nosotros hicimos, y muchas personas hacen desorden públicamente a raíz de este mal, de este vicio que es embriagarse. Problemas también con la ley a causa de estar manejando bajo los efectos de licor o cualquier estupefaciente. Accidentes fatales que hemos escuchado, hermanos, en donde personas, niños inocentes han perdido la vida a raíz de que alguien fue irresponsable y se metió a un vehículo y condujo bajo el efecto de licor o de alguna droga y causó un accidente. Y se ven muchos casos en donde esa persona no muere, pero sí mueren personas inocentes. Y les quiero compartir, hermanos, un testimonio. Hace muchos años, viviendo yo en California, me visitaron unos amigos que crecimos juntos y ya teníamos tiempo de no habernos visto. Y obviamente estábamos en el mundo. Lo primero que nosotros hicimos, qué alegría de vernos otra vez. Vamos a traer un 24, vamos a traer cuántos doces de cerveza y ponernos a tomar. Y para no hacerle larga la historia, al final del día yo me terminé peleando con uno de ellos. Nos agarramos de golpes con uno de ellos. Hubo esa disolución. Pero ahora, hermanos, también quiero dar testimonio de que por aquí están unos amigos que crecimos juntos. Y tanto ellos como yo, obviamente, estamos en el camino del Señor. Nos vimos, nos alegramos, nos gozamos, hermanos. Quiero decirle que convivimos, platicamos de las cosas de Dios. Y qué lindo y qué maravilloso fue. Oramos juntos, platicamos de cómo llegamos a los pies del Señor. Y la verdad, cada quien se fue para su casa muy feliz y muy bendecido, porque ahora es diferente. Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Él transforma. Muchos rechazan a Dios como que si Dios quisiera hacer algo malo, algo negativo en la vida de nosotros. Pero realmente, si algo negativo pasa en nuestra vida, muy probablemente es porque nosotros tomamos una mala decisión. No porque el Señor no nos ama, no porque el Señor lo quiso así. Es porque, hermanos, nosotros sembramos lo que cosechamos. Si yo me muerdo un dedo, no puedo esperar que no me duela. Me va a doler, pero el Señor no quiere eso para nosotros. Él nos ama. Pero entonces veo estas dos experiencias, hermanos, y la verdad veo la gran diferencia. Y a mí me agrada más la experiencia de ahora, de estar con el Señor y poder ver a mis amistades y convivir, hablar de Dios, hablar de su palabra, orar juntos. Y qué bonito es, qué lindo es, porque ahí se cumple realmente la palabra cuando dice que cuán lindo y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lindo, es especial y es maravilloso. Muy bien, ahora, hermanos, yo sé que nosotros estamos aquí y pues ya no tenemos deseos de emborracharme. Espero yo que ya no tengamos ese deseo o esa curiosidad de volver a emborracharnos. Pero, hermanos, ahora hay muchas situaciones y hechos y actitudes en nosotros dentro de la iglesia que pueden también causar estas mismas cosas. La desunión, o sea, la división, que también puede deshacer, que también puede desbaratar, que también puede separar y también puede alejar, desvincular y también puede romper. Hay muchas situaciones, hay muchas actitudes, hay muchos hábitos que tal vez aún hay en nosotros que pueden también causar un mal efecto dentro de nuestra iglesia,
como la murmuración. La vez pasada estuvimos hablando de la murmuración, que es, por ejemplo, pasa alguien aquí a dar un anuncio y yo allá en mi asiento ya estoy, ay, ¿por qué lo hicieron así? Ay, ¿por qué esos colores? Ay, ¿por qué? ¿Verdad? O nos dan alguna instrucción o no nos gusta cómo nuestros líderes tal vez hacen las cosas y murmuramos. Eso, hermanos, trae también y causan estas cosas, causa división. Viene a deshacer la buena relación que puede haber entre nosotros como hermanos y viene a desbaratar una confianza, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta que alguien está murmurando de usted a sus espaldas, se va a molestar, seamos honestos, y va a desbaratar esa confianza y va a separarlo de esa persona de cierta forma, ¿verdad? Por más nosotros, hermanos, fuertes espirituales que podamos estar, pero esas cosas nos va a tocar y por un tiempo tal vez nos vamos a separar, ¿verdad? Pero son cosas que pueden causar también estos mismos efectos. El egoísmo, hermanos. A veces no se puede hacer nada, sino que tenemos ese pensamiento de que si no me agrada a mí, está mal. Si a mí no me gusta, está mal. Egoísmo, pensando solamente en mí mismo y no en los demás. A veces si tenemos egoísmo, también puede causar estas cosas, la división en la iglesia, y puede romper nuestras relaciones, puede romper la armonía que el Señor ha puesto y quiere que la iglesia tenga esa armonía. El desprecio, hermanos, el desprecio. Somos una iglesia y la palabra de Dios enseña que nos amemos los unos a los otros. Y la palabra de Dios dice que nos miremos, que nos estimemos los unos a los otros. Pero en muchas ocasiones, hermanos, nosotros escogemos a quién saludar y a quién no. Y no sé si conscientemente o inconscientemente quizás estamos despreciando a alguien. Y sabe, hermano, de que cada persona que está aquí vale el mismo precio, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay de nosotros si vamos a ser causa de tropiezo para alguno de los pequeñitos del Señor. La palabra dice que hay de nosotros si nosotros vamos a ser de tropiezo para alguno de los pequeñitos del Señor. Entonces, el desprecio, que no haya desprecio y que no haya también preferencia, que estas dos van de la mano, ¿verdad? No, que el hermano sí, porque este hermano se ve que gana bien, o se ve preparado, o se ve lo que sea, no sé, que haya preferencia, sino que debemos, hermanos, de amarnos todos por igual, que realmente nos apreciemos todos. Qué lindo es cuando el amor fluye dentro de una iglesia, pero qué feo se siente cuando tal vez alguna persona nueva nos visita y nadie se le acerca para decirle bienvenido, qué gusto tenerte en este lugar, te invitamos siempre. O tal vez, si al caso sí, uno o dos lo van a saludar. La persona se puede ir diciendo, en este lugar como que está un poco frío el asunto, ¿verdad? De no tener esa preferencia. La otra cosa es, hermano, lo que se da mucho en la iglesia, el chisme. Incluso hay personas que hacen reuniones para chismosear de lo que se está haciendo en la iglesia, de lo que el pastor dijo, de lo que los sugieres están haciendo, de las escuelas dominicales, del líder de jóvenes, del líder de caballeros, del líder de damas, etcétera, etcétera. Hermanos, si nosotros estamos haciendo reuniones para chismosear, hermanos, realmente mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios. Es una necedad que yo me reúna solamente para chismear. Y la Biblia enseña de muchas cosas, los pleitos. Yo sé que, hermanos,
dice un dicho que cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente, pero la Biblia dice que tengamos una unidad, ¿verdad? Cada persona tiene su forma de ser y su forma de pensar, y en muchas veces vamos a estar en desacuerdo. No lo vamos a esconder, en algunas ocasiones vamos a estar de desacuerdo, pero que esas situaciones no se conviertan en pleito. Simplemente lleguemos al acuerdo de estar en desacuerdo, y así de sencillo, y ahí que se termine el asunto, porque los pleitos vienen también a causar división, vienen a querer deshacer de nuestra buena amistad, de la armonía que el Señor quiere que nosotros tengamos, y nos viene a separar. Los pleitos vienen a separarnos. Y la Biblia dice que un reino dividido no prevalecerá. Un reino dividido o una casa dividida no prevalecerá. Una iglesia que está dividida, hermanos, por más que se haga, no va a crecer. Entonces el Señor nos llama a que no tengamos pleitos y que no tengamos contiendas, que no contendamos por cualquier cosa. Si vamos a contender por algo, pero que sea con la palabra, como dice la Escritura, que estemos siempre preparados para que con mansedumbre presentemos defensa por el Evangelio. Por eso podemos contender, pero porque la decoración está muy arriba y que debería estar más abajo, esas cosas, hermanos, son cosas que no deberíamos de contender. Amén. Las iras, las disensiones y las codicias. Dice entonces el apóstol Pablo: no hagan estas cosas que causan disolución. Estas cosas también causan disolución. Así como cuando nos embriagábamos, a veces resultábamos destruyendo amistades, terminábamos alejando a muchos amigos o a seres queridos. También dentro de nuestras iglesias, si nosotros practicamos estas cosas, vamos a alejar a nuestros hermanos, los vamos a hacer sentir mal, los vamos a hacer sentir despreciados, y esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros nos amemos los unos a los otros, que miremos, dice, a nuestros hermanos como superior a nosotros mismos, ¿verdad? Y qué lindo realmente es tener ese pensamiento de ver a nuestros hermanos superiores a nosotros mismos. Y nos enseña la palabra que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto o más superior del que debe de tener, sino que pensemos con cordura. Tampoco, hermanos, se necesita un balance, porque tampoco el Señor quiere que nosotros tengamos baja autoestima. Tampoco el Señor quiere que nosotros nos sintamos como el más pequeñito, como que no valemos nada. No, pero tenemos que balancear el asunto, ¿verdad? De no creernos superiores a nadie, pero tampoco menos que nadie, porque todos somos hijos del reino. Todos somos hijos de nuestro Dios y valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas, hermanos, que proveerán de una sensación temporal. ¿Sabe, hermano, que hay personas que no pueden vivir sin la murmuración? Hay hermanos que no pueden vivir sin el chisme. Hay personas que si no han tenido un pleito con alguien, como que les hace falta algo. Y todas estas cosas les provee una sensación temporal. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con la mujer samaritana en San Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Cualquier cosa que nosotros elijamos para llenarnos, que no sea el Espíritu Santo de Dios, siempre vamos a tener que regresar y hacerlo una y otra vez, y nunca vamos a saciarnos, porque dice que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído nunca se sacia de oír. Y en el versículo 14 dice que mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso sí sacia, ese agua, hermanos, que es el Espíritu de Dios. Y por eso ahí dice: no se embriaguen, no busquen estar satisfechos con otras cosas, sino que llénense del Espíritu de Dios, porque en esto está nuestra victoria, iglesia. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu que la iglesia va a vencer y va a llegar al final. Es con el Espíritu que nosotros vamos a soportar las luchas, las pruebas, los problemas que vienen a nuestra vida. Es con el Espíritu. Llenarnos del Espíritu es de mucho provecho, es de mucho beneficio y es de mucha bendición para usted y para mí, hermanos. Llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu es llenarnos de amor. Llenarnos del Espíritu es llenarnos de amor, es llenarnos de gozo, es llenarnos de paz, es llenarnos de paciencia, es llenarnos de benignidad, de bondad, es llenarnos de fe, de mansedumbre, de templanza. Llenarnos del Espíritu no es solamente hablar en lenguas o sanar al enfermo o echar fuera demonios. También es tener amor, es tener gozo, es tener paz, es tener paciencia y tener benignidad y bondad y tener fe y tener mansedumbre y templanza en nuestras cosas. Y sabe, hermano, que la palabra al final de ese versículo en Gálatas capítulo 5, 22, si no estoy mal, dice que contra estas cosas no hay ley. No hay ninguna ley que diga prohibido el amor. No hay ninguna ley que diga prohibido el gozo. No hay ninguna ley que diga prohibida la paz. No hay ninguna ley que diga prohibida la paciencia. ¿Verdad? Nada lo prohíbe, porque estas cosas sí son de bendición y son de beneficio y son esenciales e importantes en nuestras vidas para todas nuestras relaciones, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, para todas nuestras relaciones. Si nosotros tenemos amor, hermanos, vamos a tener paciencia los unos a los otros. Si usted me ama a mí, me va a tener paciencia en mis errores, porque yo soy imperfecto, ¿verdad? Y vamos a tener gozo y vamos a tener paz. Un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y el Señor es una fuente que no escasea, una fuente que no se acaba. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él con un deseo, con una sed y con un hambre de su presencia, Él nos dará de su presencia. Él nos dará de su presencia. Todas estas cosas entonces son las que necesitamos para ser una iglesia unida, hermanos, para ser una iglesia de avivamiento, para ser una iglesia llena de amor, para ser una iglesia ejemplar, para ser una iglesia que se interese en los demás, para ser una iglesia que restaura y que no pone el pie encima de aquel que está luchando y batallando con alguna situación, para ser una iglesia que como dice la Escritura, que ve a alguien que cayó en pecado y va y le restaura. No se reúne con otros hermanos a murmurar o a chismosear de este hermano, sino que va y lo restaura, lo motiva y lo anima y le da la palabra de Dios, que escrito está en la palabra, que abogado tenemos con el Padre y que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Ser llenos del Espíritu entonces es que nosotros nos motivemos los unos a los otros, que nosotros construyamos, que no juzguemos, que seamos una iglesia que se compadece de la necesidad y la situación de los demás. Entonces, hermanos, con esto concluyo el mensaje de esta noche. Dos cosas: que miremos cómo estamos caminando delante de la presencia del Señor en nuestra iglesia,
y que realmente el Señor nos ayude, ¿verdad? Y si nosotros miramos a alguien en algún error, hermanos, con esa gracia que el Señor nos ha dado, acerquémonos a esa persona y hablemos con esa persona en lugar de juzgar, en lugar de señalar, en lugar de criticar, ¿verdad? Para que todos lleguemos a la meta final y llenémonos del Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos ayudará a llegar a la meta final, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Le podemos dar ofrenda de palmas al Señor y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Muchas gracias, Señor, muchas gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, y eres maravilloso. Yo no sé si usted ahí en su asiento le puede decir esto al Señor, de que gracias por sus bondades, gracias porque Él es muy lindo y muy especial con cada uno de nosotros. Y recordemos, hermanos, que su palabra dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente, y si nosotros nos acercamos a Él con hambre, con sed de su presencia, tengámoslo por seguro, tengamos esa certeza de que Él nos va a ministrar y Él nos va a llenar. Señor, te damos gracias y te agradecemos por esta noche gloriosa, por la bendición que tú has derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones al estar en este lugar adorándote y glorificándote, Señor. Gracias también por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Muchas gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han tenido, Señor, esa paciencia, que han tenido, Padre Celestial, Dios mío, esa humildad de estar sentados y escuchar tu voz, escuchar tu consejo, escuchar tu palabra en esta noche. Muchas gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de ser el portavoz de tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, te damos gloria y te damos honra, Dios mío, porque solo tú eres digno y porque solo tú mereces, Señor, ser exaltado, solo tú mereces ser aplaudido, solo tú mereces ser admirado, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres, Padre Santo, Dios mío, el único Dios verdadero, Padre. Gracias, bendito sea tu nombre. Con todo nuestro corazón te agradecemos por la bendición de esta noche. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, gracias, hermanos, gloria a Dios. Gracias, pastor, por el tiempo, y el tiempo es con usted. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Un mensaje muy poderoso. Un mensaje que creo que todos lo necesitamos.